Porto Alegre no es una ciudad que el mundo asocia automáticamente con el brillo del espectáculo. No es Río de Janeiro con sus playas infinitas, ni Salvador con su carnaval eterno. Porto Alegre es más discreta, más trabajadora, mucho más sobria. Está en el sur de Brasil, lejos del estereotipo turístico. Allí, el fútbol no es una postal, es supervivencia emocional. En ese lugar, un 21 de marzo de 1980, nace Ronaldo de Asís Moreira. No nació en la élite, no nació en una mansión, ni tampoco con privilegios ni focos apuntando hacia él. Nació en una familia humilde, profundamente trabajadora, profundamente brasileña. En su casa no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial: amor, disciplina y, eso sí, una pelota de fútbol. Su padre Joao trabajaba en un astillero. Era un hombre sencillo, fuerte, con manos marcadas por el esfuerzo y el trabajo. Había jugado fútbol a nivel amateur y amaba el juego con una devoción casi religiosa. No era una estrella, pero para sus hijos representaba algo mucho más grande. Ejemplo: su madre Miguelina era enfermera, mujer firme, creyente, responsable. Si el padre representaba el sueño, la madre representaba la estructura. Y luego estaba Roberto, el hermano mayor. Roberto era el talento prometedor, el que ya había recorrido un camino más avanzado en el fútbol profesional, el que parecía destinado a llegar más lejos. Ronaldinho lo miraba entrenar como si estuviera observando a un héroe mitológico. En la mirada de aquel niño no había envidia, había admiración pura. Roberto era su referencia, su modelo y su guía. En Brasil, el fútbol no es una actividad extraescolar, es una forma de identidad, es una posibilidad real de movilidad social, es una salida. En los barrios humildes, el talento puede ser la única puerta hacia una vida diferente. Ronaldinho creció entre calles estrechas, canchas improvisadas y partidos interminables donde el marcador importaba menos que la creatividad. No había entrenadores con pizarras tácticas, no había metodologías europeas, había cemento, barro, asfalto y un espacio reducido. Y eso forja algo especial. Cuando juegas en espacios pequeños, aprendes a pensar en milésimas de segundos. Cuando juegas contra chicos mayores, aprendes a sobrevivir. Cuando no tienes margen para correr en largo, desarrollas el regate corto. La improvisación no era una opción estética, era una necesidad. A los 8 años ocurrió el golpe que cambia la vida de Ronaldinho para siempre. Su padre, Joao, fallece de un infarto fulminante. De un momento a otro, la figura protectora de papá desaparece. El pilar emocional de la casa se derrumbó. La infancia se quebró en silencio. No hubo grandes discursos, no hubo cámaras, solo un vacío enorme. Ese vacío pudo haber generado rabia, pudo haber generado resentimiento, pero en Ronaldinho Gaucho generó otra cosa, generó una promesa silenciosa. El fútbol dejó de ser únicamente diversión, se convirtió en refugio, en misión, en homenaje a Joao, su padre. Cada vez que tocaba el balón, había algo más profundo detrás. Ya no era solo un niño jugando, era un niño intentando honrar un legado. Y sin embargo, lo más extraordinario no fue que siguiera jugando. Lo extraordinario fue que siguiera sonriendo. Esa sonrisa no era superficial, no era marketing, mucho menos era una pose, era resistencia emocional. Mientras muchos jugadores crecían endurecidos por la adversidad, Ronaldinho creció iluminado por una sonrisa. Mientras otros competían con tensión, él parecía bailar con el balón. La alegría se convirtió en su identidad. Entró en las categorías inferiores del gremio de Porto Alegre siendo apenas un nene. Desde el principio llamó la atención, no solo por su técnica, sino por la imaginación que tenía. Había una relación con la pelota que parecía casi afectiva. No la golpeaba con violencia, la acariciaba, no corría con desesperación. Ronaldinho, Ronaldinho flotaba. A los 13 años marcó 23 goles en un solo partido juvenil. Sí, 23. No fue una exageración de la prensa, fue un acontecimiento real que comenzó a crear el mito. Pero en aquel momento no había cámaras globales ni redes sociales amplificando cada jugada. Había rumores,
Había un asombro local, había murmullos de boca en boca. Brasil produce talento constantemente. Eso puede parecer una bendición, pero también es una presión enorme. Cada año emergen decenas de jóvenes con condiciones extraordinarias. Solo unos pocos sobreviven al proceso. Ronaldinho, Ronaldinho no sobrevivió. Empezó a destacar de forma inevitable, pero la historia familiar tenía otra capa importante. Roberto, el hermano mayor, su héroe, vio su carrera frenada por las lesiones. Lo que parecía un futuro brillante se convirtió en frustración. En muchos hogares eso genera tensión. En el suyo, en el de Ronaldinho, generó unión. Roberto se convirtió en su representante, en su protector, en su consejero. Ronaldinho no avanzaba solo, avanzaba acompañado por el sueño que su hermano no pudo completar. Ese detalle es fundamental para entender su mentalidad. No era un talento aislado que surgía del caos, era un proyecto familiar, era una esperanza colectiva. Cuando Ronaldinho debuta profesionalmente con el gremio, apenas era un adolescente. Mostró destellos inmediatos, goles de falta, regates imposibles, asistencias creativas. Pero lo que más llamaba la atención no era el resultado final de la jugada, sino el camino que tejía hacia ella. El fútbol de Ronaldinho no era funcional, era expresivo. Y ahí empezaba a generarse una diferencia cultural profunda. En Sudamérica, el regate es arte. En Europa, muchas veces el regate se evalúa como riesgo. En Brasil, la fantasía es identidad. En algunos contextos europeos, la fantasía puede interpretarse como irresponsabilidad. El salto a Europa llegó con el Paris Saint-Germain. París parecía el escenario ideal, ciudad global, club ambicioso, oportunidad continental, pero la adaptación no fue simple. El fútbol francés era físico, estructurado, disciplinado. Los entrenadores querían cumplimiento táctico estricto. Ronaldinho ofrecía improvisación. Mostró momentos brillantes, goles espectaculares, asistencias que nadie entendía, pero también tuvo choques con entrenadores que no comprendían su naturaleza libre. No era indisciplina por rebeldía, era creatividad pura. Aún así, el mundo empezó a mirar en el Mundial del 2002 con aquella selección brasileña que Ronaldinho dejó una imagen que lo catapultó definitivamente al escenario global. Aquella falta lejana contra Inglaterra, aquel balón que superó al portero con una parábola imposible, no fue solo un gol, fue un anuncio. El nene de Porto Alegre ya no era una promesa, era una realidad. Y mientras tanto, en Barcelona, el club que vivía uno de los momentos más frágiles de su historia reciente, a comienzos de los años 2000, el equipo había perdido rumbo, no había estabilidad institucional, no había continuidad deportiva. Las temporadas pasaban sin dejar huella europea. El eterno rival dominaba titulares con su constelación de estrellas, con los galácticos. El Barça necesitaba algo más profundo que fichajes. El Barça necesitaba identidad. En 2003 llegó una nueva presidencia con un mensaje claro de renovación. El objetivo inicial era una superestrella mediática que simbolizara el cambio. Ese plan no se concretó del todo y en ese giro inesperado apareció el nombre de Ronaldinho. No llegó con la etiqueta de salvador absoluto, no llegó como el fichaje más mediático del planeta. Llegó como una apuesta futbolística con un potencial enorme. Y a veces las apuestas cambian destinos. Cuando pisó por primera vez el Camp Nou como jugador del Barça, no traía consigo únicamente talento, traía algo que el club había perdido: ilusión. Su debut dejó una imagen simbólica, un disparo lejano que se estrelló en el larguero. Algo empezó a transformarse. El equipo jugaba con menos miedo, más holgado. La grada se levantaba con cada intento de regate. Los niños volvieron a querer imitar a alguien con la camiseta azulgrana. No era solo resultado, era sensación. Y cuando el fútbol vuelve a sentirse, un club vuelve a latir. El verano del 2003 no fue un verano cualquiera en Barcelona. El club necesitaba con urgencia reconstruirse desde los cimientos. No bastaba con cambiar nombres en el 11 titular. Había que cambiar la atmósfera. Había que cambiar la mentalidad del club. Durante demasiado tiempo el equipo había jugado
con extrema ansiedad, con presión, con la sensación constante de estar persiguiendo algo que no podía alcanzar. Ronaldinho llegó en ese contexto, no como un salvador anunciado por todos, sino como una chispa de luz en medio de la oscuridad. Desde el primer entrenamiento se percibía algo distinto. Su forma de relacionarse con el balón era diferente a la del resto. No era arrogante, no era distante, sonreía, bromeaba, jugaba incluso en los rondos con una alegría contagiosa. Y esa alegría empezó a permear en el vestuario. El Barça necesitaba creer. Los primeros meses no fueron perfectos. El equipo aún estaba en construcción, había dudas defensivas, irregularidad en resultados, momentos de fragilidad. Pero cada partido dejaba una imagen que justificaba la esperanza. Ronaldinho no era un extremo convencional, partía desde la izquierda, pero su mapa de movimiento era libre. Se cerraba hacia el centro, bajaba a recibir, giraba entre líneas, lanzaba cambios de ritmo inesperados. Su fútbol no estaba basado únicamente en la velocidad, sino en esa increíble imaginación que Ronaldinho tenía con la pelota. Cuando recibía el balón, el estadio contenía la respiración. Esa sensación es difícil de explicar a quien no lo vivió. No se trataba solo de que pudiera marcar, se trataba de que podía inventar algo que nadie esperaba, un pase sin mirar, un regate en un espacio pequeño, una elástica perfecta, un disparo lejano con efecto imprevisible. El equipo empezó a escalar posiciones en la liga. La segunda vuelta de aquella temporada fue una declaración de intenciones. El Barça pasó de la irregularidad a la consistencia, y en el centro de esa transformación estaba la figura de Ronaldinho. No era capitán oficial, pero era el líder emocional. Sus compañeros confiaban en él. Cuando el partido se atascaba, el balón buscaba los pies de Ronaldinho, y casi siempre algo sucedía. La temporada siguiente consolidó la transformación de aquel Fútbol Club Barcelona. El sistema de juego se estabilizó en un pleno 4-3-3 dinámico. En el centro del campo, equilibrio y control. En ataque, movilidad constante. Ronaldinho partía desde la izquierda, pero con libertad total para decidir cuándo encarar, cuándo asociarse, cuándo acelerar. Su relación con el lateral que lo acompañaba en banda generaba superioridades constantes. Arrastraba defensores hacia adentro y liberaba espacios. No era un jugador individualista que acumulaba regates sin sentidos. Era un generador de ventajas colectivas. Y entonces llegó el clásico del 2005 en el Santiago Bernabéu. Aquel partido no fue simplemente una victoria. Aquel partido fue una afirmación histórica. El Barça dominó. Ronaldinho fue imparable. Marcó 2 goles que sintetizaron todo su repertorio: potencia, técnica, definición, frialdad, regate. Cuando el estadio rival se puso en pie para aplaudirlo, el mensaje fue rotundo. El Barça había vuelto, no como un simple aspirante, como protagonista. Ese momento trascendió el marcador, fue un golpe simbólico. Durante años el club había sentido la presión del dominio mediático del rival. Aquella noche el relato cambió por completo. Ronaldinho se convirtió oficialmente en el mejor jugador del mundo al recibir el Balón de Oro en el 2005. No era solo reconocimiento individual, era la validación de una transformación colectiva. El equipo jugaba con identidad, con alegría y con valentía. Esa alegría tenía rostro, pero más allá de los títulos y los premios, había algo más profundo ocurriendo dentro del vestuario. Un adolescente argentino comenzaba a asomar, pequeño, tímido, con un talento evidente, pero aún en formación. Ronaldinho no lo vio como competencia, lo vio como continuidad. Lo abrazó, lo protegió, le dio confianza plena. Cuando marcó su primer gol oficial, fue tras una asistencia de Ronaldinho. Ese gesto fue más que una jugada, fue un traspaso simbólico de energía. El vestuario del Barça en aquellos años era una mezcla de experiencia y juventud. Había carácter, pero también sensibilidad. Ronaldinho entendía algo fundamental: el fútbol es colectivo, no solo en el campo, sino en el ánimo. Cuando él sonreía, el equipo respiraba. La Champions League del 2006 fue la culminación de esa etapa. El camino no fue sencillo. Hubo partidos cerrados, eliminatorias tensas, momentos de muchas dudas, pero el equipo había adquirido una convicción nueva.
sabía competir, sabía sufrir, sabía creer. La final, en París, fue un ejercicio de resistencia. El rival golpeó primero, el Barça tuvo que remar con la adversidad y aunque Ronaldinho no firmó su partido más brillante, su presencia era suficiente para condicionar defensas y liberar espacios. La remontada llegó. El título volvió a Barcelona 14 años después. El círculo se cerraba. El niño que había perdido a papá en Porto Alegre levantaba la copa más importante del fútbol europeo con el Fútbol Club Barcelona. Pero más allá del trofeo, el legado ya estaba escrito. Había devuelto al club su autoestima, había reconciliado al equipo con el espectáculo, había sembrado el terreno para una era aún más dominante. Sin Ronaldinho, la historia posterior del Barça simplemente no puede entenderse. Porque antes de la perfección sistemática hubo alegría, antes del dominio absoluto hubo renacimiento, antes del orden milimétrico hubo creatividad libre. Y esa libertad tuvo un nombre: Ronaldinho. Cuando un club atraviesa una crisis profunda, no solo pierde partidos, pierde autoestima, pierde identidad, pierde esa sensación íntima de saber quién es. El Barça a comienzos de los años 2000 estaba en esa búsqueda. No bastaba con competir, había que reconectar con algo esencial. Ronaldinho no solo aportó talento, aportó sentido. En Barcelona comenzó a ocurrir algo curioso. No se hablaba únicamente de resultados, se hablaba de disfrute, de alegría. Las conversaciones en los bares, en las escuelas, en las oficinas giraban alrededor de una jugada concreta, un regate, un pase magistral. El equipo volvía a ser tema de orgullo. El Camp Nou cambió su energía. Cada vez que Ronaldinho tocaba el balón, el estadio reaccionaba como si estuviera presenciando algo imprevisible. No era tensión, era expectativa. La gente iba al estadio con la sensación de que algo extraordinario podía suceder en cualquier momento. Y eso es algo que muy pocos jugadores en la historia han logrado provocar. No era solo eficacia, era emoción anticipada. En el vestuario del Barça, su liderazgo no era autoritario, no gritaba, tampoco imponía. Lideraba desde la alegría, desde la sonrisa. En los entrenamientos mantenía la competitividad, pero eso sí, siempre con la alegría al frente. Esa actitud descomprimía tensiones. El grupo se fortalecía desde la confianza. El fútbol profesional es presión constante, medios, expectativas, exigencias. Ronaldinho funcionaba como un regulador emocional. Cuando el entorno se volvía asfixiante, él recordaba que el juego debía de disfrutarse. Ese equilibrio fue fundamental para consolidar el proyecto. En el campo, su evolución táctica también fue notable. Al principio dependía mucho del regate individual. Con el tiempo incorporó una lectura más estratégica. Sabía cuándo acelerar y cuándo pausar. Sabía cuándo atraer rivales para liberar compañeros. Su visión periférica le permitía detectar movimientos que otros jamás podrían ver. Se convirtió en eje creativo total. El Barça no era un equipo que dependiera exclusivamente de él, pero sí era un equipo que encontraba en él la chispa diferencial. Cuando el partido se bloqueaba, bastaba una intervención suya para romper la estructura defensiva del rival. En las grandes noches europeas, su presencia condicionaba sistemas enteros. Más allá de los títulos, Ronaldinho comenzó a convertirse en un símbolo cultural. Su imagen trascendía el deporte, niños imitaban su forma de correr, su coleta, su sonrisa amplia. Era un ídolo global. Pero lo que hacía especial esa idolatría era su autenticidad. No parecía fabricada, no parecía impostada. Ronaldinho seguía siendo el chico que disfrutaba jugando en la calle. En Barcelona se sentía cómodo. La ciudad abierta y mediterránea conectaba con su personalidad expansiva. La afición valoraba no solo su talento, sino su cercanía. Había una conexión genuina. Sin embargo, el éxito trae una presión silenciosa. Después de conquistar la Champions del 2006, el equipo ya no era sorpresa, era objetivo. Cada rival salía a enfrentarlo con máxima intensidad. Cada defensa estudiaba sus movimientos con obsesión. Mantener el nivel más alto es más difícil que alcanzarlo. El desgaste empezó a aparecer poco a poco. No fue inmediato, no fue dramático, fue progresivo. La intensidad física disminuyó levemente. La concentración en algunos tramos bajó. Las noches fuera del campo comenzaron a ocupar titulares. El entorno mediático cambió su tono.
La admiración empezó a mezclarse con la crítica, pero incluso en ese contexto Ronaldinho seguía siendo capaz de momentos mágicos, seguía marcando goles imposibles, seguía ofreciendo asistencias brillantes. La diferencia era que ya no sostenía al equipo con la misma regularidad. El vestuario también evolucionaba, nuevas figuras emergían de él, la exigencia interna aumentaba, el proyecto entraba en una fase de transición, el adolescente argentino que había recibido su apoyo comenzaba a asumir protagonismo creciente. La dinámica del equipo se desplazaba lentamente hacia otro eje. Ronaldinho no se convirtió en el antagonista, no hubo ruptura dramática, hubo cambio de ciclo. Es importante entender algo fundamental. Su misión no era dominar una década completa. Su misión en realidad fue otra. Llegó cuando el club estaba herido, lo dejó campeón de Europa, llegó cuando la autoestima estaba fracturada, lo dejó creyendo nuevamente en sí mismo, y eso no se mide con estadísticas. Cuando su etapa en el Barça se acercaba a su final, la sensación no era de rechazo, era de gratitud. El aficionado sabía que había vivido algo irrepetible, porque más allá de menor, es una fuerza transformadora. Sin su etapa es difícil imaginar el contexto emocional que permitió el surgimiento de la era posterior. La confianza colectiva que sostuvo al equipo en los años siguientes tuvo su raíz en aquella reconstrucción inicial. No fue el arquitecto definitivo del sistema, no fue el estratega final, pero fue el impulso inicial, fue la chispa que encendió la llama, desde Porto Alegre hasta Barcelona, desde la calle hasta la élite europea. La historia de Ronaldinho no es solo la historia de un jugador brillante, es la historia de cómo la alegría puede rescatar una institución. Y eso, en el fútbol moderno, es simplemente extraordinario. Cuando se habla de Ronaldinho hay algo que pocas veces se analiza: el costo de ser alegría permanente. El fútbol profesional es exigencia constante, entrenamientos diarios, viajes interminables, la presión de los medios de comunicación, expectativas desbordadas. En ese entorno la mayoría de los jugadores desarrollan una coraza, se vuelven más cerrados, más serios, más contenidos. Ronaldinho eligió otro camino. Siguió siendo expansivo, cercano, sonriente, pero mantener esa energía durante años tiene un precio invisible. Ser el foco creativo del equipo significa asumir responsabilidad emocional. Cuando el equipo juega mal, todos miran al líder técnico. Cuando el estadio necesita esperanza, todos buscan al diferente. Durante 3 temporadas, Ronaldinho fue ese faro. El desgaste no llegó de un día para otro, fue siendo acumulativo. La presión de sostener un proyecto que dependía tanto de su inspiración comenzó a notarse en pequeños detalles. Menor explosividad en el primer paso, menos constancia en el rendimiento, una concentración intermitente. No era falta de talento, el talento seguía intacto, era desgaste humano. El fútbol moderno no permite relajaciones prolongadas. Cada temporada exige renovación física y mental. Mientras el equipo evolucionaba hacia un modelo cada vez más estructurado y exigente, Diño representaba una forma más libre de entender el juego. Ese contraste se hizo evidente en el vestuario. La nueva generación empezaba a imponer otro ritmo, más disciplina táctica, más intensidad física, más obsesión competitiva. La transición no fue conflictiva, pero sí inevitable. El joven argentino que había sido protegido por Ronaldinho comenzó a asumir su responsabilidad creciente. Su mentalidad competitiva era totalmente distinta. Más introspectiva, más enfocada en el rendimiento continuo. El cambio de liderazgo se produjo de forma silenciosa. Ronaldinho ya no era el centro absoluto del proyecto. Y eso, para cualquier jugador que ha sido el epicentro emocional de un equipo, es difícil de gestionar. Sin embargo, incluso en esa etapa de declive relativo, seguía siendo capaz de regalar momentos inolvidables, de regalar goles magistrales, de regalar regates simplemente imposibles, asistencias que rompían líneas completas con una facilidad brutal. Pero el equipo necesitaba otra estructura. La exigencia interna creció. El club aspiraba a una regularidad máxima y la nueva etapa requería otro tipo de disciplina. La salida de Ronaldinho Gaucho del Barça no fue un escándalo, fue una consecuencia natural del ciclo. Cuando dejó el Barça,
lo hizo con respeto. No hubo una ruptura amarga con la afición, no hubo esa sensación de traición, hubo una gratitud bilateral, porque el recuerdo dominante no era el de sus últimos meses, el recuerdo que dominaba era el de aquellas noches mágicas, el de la ovación en el estadio rival, el del Balón de Oro, el de la Champions levantada, el del niño de Porto Alegre sonriendo mientras el Camp Nou volvía a creer. Es importante entender que la historia de Ronaldinho en el Barça no se mide solo en cifras, se mide en transformación emocional. El club que él encontró en 2003 no era el mismo que dejó años después. El autoestima institucional había sido restaurada, la identidad ofensiva reafirmada, la cultura del espectáculo había regresado y eso permitió que la siguiente etapa, más estructurada y dominante, floreciera sobre terreno fértil. Si se analiza la historia del Barça como una línea temporal, hay momentos fundacionales claros. La revolución conceptual de Cruyff, la consolidación estructural, la perfección competitiva que vino después. Pero entre la herida y la perfección hubo un puente, y ese puente fue Ronaldinho Gaucho. En la historia del Barça hay figuras que representan conceptos muy definidos. Johan Cruyff representa la revolución intelectual, Pep Guardiola representa la estructura, la perfección, Lionel Messi representa la excelencia sostenido, Ronaldinho Gaucho representa algo más distinto, él representa el renacimiento. Cuando llegó en el 2003, el club no estaba simplemente perdiendo partidos, estaba perdiendo confianza. La grada dudaba, el vestuario sentía presión constante, el entorno era tenso. Ronaldinho no solo ganó encuentros, cambió el estado emocional del club. Ese tipo de impacto es difícil de cuantificar. No aparece en estadísticas, no se mide en kilómetros recorridos, ni en porcentaje de acierto o de pase. Se mide en algo más profundo, en la identidad recuperada. El Barça siempre ha querido ganar jugando bien. No es una frase vacía, es una declaración histórica. En los momentos de crisis, esa identidad puede diluirse. Con Ronaldinho volvió a hacerse visible. Cada vez que encaraba al rival, enviaba un mensaje directo. El Barça no tiene miedo. Cada vez que intentaba un regate imposible, reafirmaba una idea. El fútbol es valentía. Y esa mentalidad fue heredada. La generación posterior no surgió en el vacío. Surgió en un entorno que ya había recuperado el autoestima. Un entorno que sabía que podía dominar, que podía competir en Europa, que podía imponerse con autoridad en los clásicos. Ronaldinho no fue el último capítulo de una era, fue el primer capítulo de la siguiente, y eso lo colocó en un lugar único e histórico dentro del club. No fue el jugador más disciplinado, lo sabemos, no fue el más constante durante una década completa, no fue el más metódico, pero fue el que encendió la luz cuando más se necesitaba. Hay futbolistas que construyen dinastías, hay otros que sostienen hegemonías y hay futbolistas que rescatan instituciones. Ronaldinho pertenece a esta última categoría. Desde el niño que jugaba en las calles de Porto Alegre hasta aquel rutilante Balón de Oro en Barcelona. Su trayectoria no fue lineal, tuvo brillo y tuvo sombras, tuvo magia y tuvo desgaste, pero en el momento clave de su carrera coincidió con el Fútbol Club Barcelona y la unión fue perfecta. La ovación en el estadio rival del 2005 no solo fue un gesto deportivo, fue la confirmación de que el fútbol, cuando se juega con belleza y autenticidad, trasciende rivalidades. Años después, cuando se pregunta a muchos aficionados cuándo volvieron a enamorarse del equipo, la respuesta suele señalar aquella etapa. No se recuerda con frialdad, se recuerda con emoción. Eso es el legado, porque el legado no es solo lo que se gana, es lo que se siente. Y Ronaldinho hizo que una generación completa volviera a disfrutar del fútbol sin ansiedad. Volvió a convertir cada partido en espectáculo y transformó el Camp Nou en un escenario de expectativa constante. Y cuando se marchó, dejó algo que no se pierde con el tiempo, una memoria feliz. En la narrativa del Barça, su nombre siempre aparecerá como punto de inflexión, como el momento en el que el club pasó de la duda a la convicción. Y no fue el jugador más perfecto, pero en ese momento fue el más necesario. Y en la historia de cualquier institución
Hay figuras que no solo destacan por su talento, sino por el momento en el que llegan. Y cuando Ronaldinho llegó al Barça, el Barça estaba herido y simplemente con pura magia lo dejó siendo campeón de Europa y devolviendo esa autoestima fracturada y dejándola intacta. Ronaldinho no fue el final de una era, fue el comienzo de una dinastía. Sin su luz no se entiende lo que vino después. Sin su alegría no se entiende la confianza colectiva que permitió dominar a Europa. Sin su liderazgo emocional no se entiende la transición hacia la perfección. Cruyff enseñó a pensar, Guardiola a dominar, Messi a trascender, pero Ronaldinho nos enseñó algo igual de importante. Enseñó que el Barça no solo gana, enseñó que el Barça debe emocionar. Y eso, cuando se pierde, duele más que cualquier derrota. Desde las calles humildes de Brasil hasta las noches mágicas del Camp Nou, su historia nos recuerda que el fútbol puede ser arte, esperanza, redención. Hay futbolistas que llenan vitrinas y hay futbolistas que llenan corazones. Ronaldinho Gaucho lo hizo en ambas. Pero lo que lo hace eterno no es la Champions, ni el Balón de Oro, ni los clásicos inolvidables. Lo que lo hace eterno es que cuando el Barça estaba herido, apareció, esbozó una sonrisa y cambió la historia para siempre. Queridos culés, espero que les haya gustado esta semblanza de otra de las grandes leyendas del Fútbol Club Barcelona. Los invito a que me dejen en la caja de comentarios de qué leyenda les gustaría que habláramos para que sea el próximo video. Y les pido también, por favor, que se suscriban, que dejen un like gigantesco y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y como les digo siempre, recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.